Hola, Ahí, ¿me escuchas? bien. Lo Bueno, escuchamos. dale, dale. Muy bien. Ahora creo que no se me corta la internet, porque yo hice un cambio acá. Bueno, así que combinamos que sea 3 reuniones para que yo pueda compartir y no sea mucha información en una sola reunión, ¿no? Así que si es viable, lo hacemos, ¿sí? Sobre las 3 verdades. Antes de entrar, quisiera hacer una pregunta más, Luis. ¿Será que es posible que yo pueda compartir la pantalla? ¿O yo no puedo porque no soy Si el se que necesita, hizo? ¿Ah? si necesitamos que tú seas anfitrión, pues no hay problema. Catherine creo que te puede pasar para que puedas compartir pantalla. Ah, ok. Bueno, si es posible, porque yo preparé un material para poder compartir, ¿sí? Vamos a ver. Listo, Marcio, creo que ya puedes compartir. Sí, a ver. Ah, sí, muy bien. Ahí, creo que ya estoy compartiendo, ¿no? A ver, si vengo acá, ¿ustedes pueden ver? Sí, 3 verdades que necesitamos reformar en nuestros días. Dale, muy bien. Así que me pongo a compartir un poco esta pantalla y en otros momentos vuelvo para acá. Porque creo que acá no puedo poner el material acá en esta pantalla, ¿no? Creo que no. Bueno, no hay problema. Vamos para allá. Ahí arrancamos con el material y lo que estuve preparando para nosotros en esta noche. 3 verdades que necesitamos reformar en nuestros días. La primera, la naturaleza original de la iglesia, el señorío de Cristo y la obra de hacer discípulos. ¿Sí? Hoy quisiera compartir esta primera verdad, la naturaleza original de la iglesia. Muy bien, ahí estamos, la naturaleza original de la iglesia. La iglesia es un misterio, es el misterio de Cristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ¿viste? El, la iglesia es un misterio para mucha gente, ¿viste? Cuando yo escucho a la gente decir, yo voy para la iglesia, olvidé mi mochila, mi billetera en la iglesia, me olvidé mi blusa, mi campera en la iglesia. Ahí ya me doy cuenta que para esa persona la iglesia todavía es un misterio. Para mucha gente la iglesia todavía es un misterio y es el misterio de Cristo, pero después que recibimos revelación ya no será más un misterio. Así que necesitamos tener revelación sobre cuál es la naturaleza original de la iglesia. Y eso me gustaría compartir con ustedes en esta noche. Muy bien. La iglesia es un misterio y para tener revelación de este misterio, de lo que es iglesia, necesitamos contemplar su nacimiento. Y eso
podemos ver en la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Así que para tener revelación sobre el misterio de Cristo, que es la iglesia, tenemos que leer Hechos. ¿Por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles podemos ver la iglesia nacer. ¿Sí? Entonces, empezamos con Hechos capítulo 1. La iglesia de la ciudad de Jerusalén. Mira lo que está escrito en Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén. Tenemos que guardar esa información. Jerusalén. Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Hechos 1:15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, mira, eso se sucedió en la ciudad de Jerusalén. ¿Y cuántos hermanos tenía? ¿Cuántos discípulos tenía? 120. Entonces, tenemos que guardar esa información, ¿sí? 120 discípulos en la ciudad de Jerusalén, en Hechos capítulo 1. Vamos a guardar esas informaciones, 120 discípulos en la ciudad de Jerusalén. Muy bien. En Hechos capítulo 2, después de una prédica de Pedro, dice así: así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Entonces, mira, antes la iglesia de la ciudad de Jerusalén tenía 120 discípulos. Ahora la iglesia de la ciudad de Jerusalén tiene 3,000 discípulos. En Hechos capítulo 2. Vamos a guardar estas informaciones, Ahora, en Hechos capítulo 4, dice que el número de los varones subió, era como 5,000. ¿En dónde? En la ciudad de Jerusalén. Entonces, empezó con 120 discípulos, la iglesia de la ciudad de Jerusalén. En Hechos 2, se convirtieron más gente, ahora ya eran 3,000 discípulos. En Hechos capítulo 4, era 5,000 discípulos. En Hechos capítulo 4, versículo 4. Vamos a seguir. Ahora, en Hechos capítulo 4, versículo 32, ellos perdieron la cuenta. Dice que es una multitud de los que habían creído. Entonces, ahora ya era una multitud de discípulos. Mira, empezó con 120, después pasó a 3,000, después a 5,000 discípulos, ahora ya era una multitud de discípulos. ¿En dónde? En la ciudad de Jerusalén. Y mira lo que dice en Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma. Un corazón y un alma. A ver, vamos a mirar la cara de ustedes. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Muy Sí. bien. Entonces, empezamos con 120 discípulos en la ciudad de Jerusalén, después pasó a 3,000, después a 5,000 y ahora una multitud de discípulos. ¿Sí? ¿En dónde eso? En la ciudad de Jerusalén. Y dice la palabra que esta multitud de discípulos era un corazón y un alma. O sea, había unidad entre ellos, no división. ¿Me explico?
Muy bien. Vamos a volver a compartir la pantalla para volver a nuestro material. Iniciar transmisión. 3, 2, 1. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a seguir. La iglesia de la ciudad de Jerusalén. Mira, todos los convertidos de la ciudad de Jerusalén conformaban la única iglesia de aquella ciudad. Apóstoles, pero cada apóstol no edificaba su denominación particular y independiente. Los 12 apóstoles formaban el único liderazgo de la única iglesia que había en aquella ciudad. Esa es su naturaleza original. Así nació la iglesia. Tenemos que tener revelación para que no sea más un misterio para nosotros. Vamos a seguir. La iglesia de la ciudad de Jerusalén. Mira lo que dice en Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Mira, ahora quiero hacer una pregunta a ustedes. Vamos a volver acá. Quiero hacer una pregunta. Vamos a ver quién sabe la respuesta. La pregunta es, ¿cuántas iglesias había en la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo sabe? Muy bien. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo Solo sabes eso? porque lo dice la palabra. ¿Verdad? Porque dice la palabra, está escrito. Está escrito. ¿Viste? Está escrito. Y está escrito la iglesia que estaba en Jerusalén. Si hubiera más de una iglesia, si hubiera 2, 3, 4, 5 iglesias, iba a estar escrito así, las iglesias. Pero no está escrito en el plural, está escrito en el singular, la iglesia. Muy bien, vamos a volver a compartir la pantalla para volver a nuestro material. Ahí estamos. Mira, la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces, ¿cuántas iglesias había en la ciudad de Jerusalén? Una, porque está escrito, la iglesia. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál era el nombre de la iglesia que estaba en Jerusalén? No tenía nombre. Era la iglesia que estaba en la ciudad de Jerusalén, no tenía nombre. Mira vos, ahora ya no es un misterio. Ahora hemos tenido revelación. Vamos a seguir. La iglesia de la ciudad de Antioquía. Antioquía era una otra ciudad. Mira lo que está escrito en Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces, pregunta, ¿cuántas iglesias había en la ciudad de Antioquía? Acá está la respuesta. La iglesia tenía una sola iglesia. Todos los convertidos de la ciudad de Antioquía, todos los hijos de Dios de la ciudad de Antioquía, congregaban juntos y conformaban la única iglesia de aquella ciudad. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál era el nombre de la iglesia que estaba en Antioquía? No tenía nombre. Era identificado como la iglesia que estaba en esa ciudad, la ciudad de Antioquía. Así es, simples así.
Vamos a seguir. La iglesia de la ciudad de Corinto. Corinto era otra ciudad de Asia Menor. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 1. Pablo, llamado para ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, pregunta, ¿cuántas iglesias había en la ciudad de Corinto? Una. ¿Cómo sabes? Porque está escrito, la iglesia. Si hubiera 2 iglesias, iba a estar escrito las iglesias, pero no está escrito las iglesias, está escrito la iglesia. Otra pregunta, ¿cuál era el nombre de la iglesia que estaba en Corinto? No tenía nombre, era la iglesia de Dios, o sea, que pertenece a Dios, no era el nombre de la iglesia. Es porque la iglesia pertenece a Dios y ella estaba en la ciudad de Corinto, no tenía nombre. Ahí estamos arrancando con la revelación de la naturaleza original de la iglesia. Muy importante eso, muy importante eso. Así que pregunto, vamos a ver. ¿Cuántas iglesias tenía en la ciudad de Jerusalén? Una. ¿Cuál era el nombre de la iglesia que estaba en la ciudad de Jerusalén? No tenía rostro. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuántas iglesias tenía en la ciudad de Antioquía? ¿Y cuál era el nombre de la iglesia que estaba en Antioquía? Muy bien. Esta generación va a crecer con revelación. Va a ser una bomba en Colombia. Otra pregunta. ¿Cuántas iglesias tenía en la ciudad de Corinto? Una. ¿Y cuál era el nombre de la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto? No tenía nombre. Muy bien. Mi misión está cumplida. Ya podemos cerrar. ¡No! Muy bien, entonces vamos a seguir. Compartir la pantalla. Iniciar 3, 2, 1. Ahí estamos. Muy bien, vamos a volver entonces a nuestro material. Mira, ¿qué aprendimos entonces con todo eso? Aprendimos que la naturaleza original de la iglesia no tiene nombre propio. Es solo iglesia, punto final. Sin adjetivo ninguno, solo iglesia, punto final. Dios nunca nos dio autorización para poner nombre en su iglesia, porque Él la fundó así, sin nombre propio. ¿Qué más aprendimos? Que había una sola iglesia en cada ciudad. Mira, la iglesia que estaba en Jerusalén, Hechos 8:1. La iglesia que estaba en Antioquía, Hechos 13:1. La iglesia que estaba en Corinto, 1 Corintios 1:2. La única distinción que la Biblia hace de iglesia es geográfica. La iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia que estaba en Antioquía, la iglesia que estaba en Corinto. Es la única distinción que la Biblia hace de iglesia. Eso aprendimos. Muy bien, vamos a seguir.
Ahora, yo voy a leer un apunte de Jorge Mitian que yo puse en mi libro. Yo recién escribí un libro que se llama La Iglesia y su naturaleza original. Y yo escribí este apunte de Jorge Mitian que dice así: Pablo fue un apóstol de Jesucristo. Había sido uno de los hombres más utilizados por Dios para extender el evangelio y fundar iglesia en cada ciudad y en las naciones del Imperio Romano. Tenía dones y virtudes ministeriales excepcionales. Sin embargo, jamás le ocurrió la posibilidad de fundar una denominación y llamarla de algo así como Asociación Internacional de Iglesias del Apóstol Hoy hay Pablo. servicio. ¿Por qué? Ahí no, tú no miras el grupo de la central, sí, ahí dijeron, hoy viernes hay un... ¿Qué? Ah. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, Marcio. Sí, sí, Continúa. Ah, ok, dale, perdón. Ay, perdón, vamos a volver acá. Compartir la pantalla, iniciar. Muy bien. Ahí estamos. Jamás le ocurrió la posibilidad de fundar una denominación y llamarla de algo así como Asociación Internacional de Iglesia del Apóstol Pablo. Él podría haber tenido la más grande denominación de su época. ¿Por qué no lo hizo? La respuesta es muy sencilla. Dios le había revelado el misterio de su voluntad, que es reunir todas las cosas bajo de una sola cabeza, Jesucristo, y no de Pablo. Opa. Ahí. Pablo sabía que el fundamento de la iglesia es Jesucristo y no un apóstol. Y Pablo edificaba sobre ese único fundamento. Pablo era consciente de que la iglesia pertenece a Dios. Pablo se hacía siervo de la iglesia y no señor. Pablo sabía que apropiarse de las iglesias fundadas por él sería una traición, no tradición. Está escrito equivocado acá. Traición, de traicionar contra Jesucristo. Estos son apuntes de Jorge Mitian. Muy bien. La naturaleza original de la iglesia. Mira Efesios capítulo 1, 9 y 10. Dándonos conocer el misterio de su voluntad, segundo su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que es reunir todas las cosas en Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y no Pablo, no un apóstol. 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo y no a un apóstol. Muy bien. Imagínate si Pablo estuviera acá en esta reunión online en este exacto momento y preguntamos a Pablo así: Pablo, ¿de qué iglesia sos? Él no contestaría así: ¿hay otra? Porque Pablo jamás imaginó
que un día nosotros íbamos a dividir la iglesia como está dividida en los días de hoy. Muy bien, otro apunte de Jorge Mitian. ¿Qué es la iglesia? Iglesia no es un edificio material de ladrillo y cimiento. Es una comunidad formada por personas redimidas por la sangre de Cristo. De modo que nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos iglesia. Nosotros decimos equivocadamente, voy para la iglesia, me olvidé mi camisa en la iglesia. No, eso no es iglesia. Eso es un edificio material de ladrillo y cimiento. Iglesia somos nosotros. Nosotros somos iglesia. Iglesia no es una institución de carácter jurídico legal. Es la familia de Dios. No es una denominación o asociación civil o religiosa. Es la esposa del Cordero. La iglesia no es propiedad de ninguna persona o grupo de personas. La iglesia no pertenece a los pastores, ni al Papa, ni a los apóstoles. La iglesia tiene uno solo dueño, Jesucristo. La iglesia es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. La iglesia no tiene nombre propio, es simplemente iglesia, punto final. A ver la cara de ustedes. Amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Qué bueno. Gloria a Dios. Eso es iglesia. Yo me pongo aleluyado cuando tengo revelación de la iglesia. Qué bueno. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Compartir pantalla, iniciar. Ahí estamos. Imagínate si Pedro estuviera acá en esta reunión por Zoom ahora con nosotros. Y entonces, imagínate si preguntamos a Pedro así: Pedro, tenemos una novedad para contarte. Estamos pintando la iglesia. Pedro nos contestaría así: ¿pintando la iglesia, Márcio? Ah, sí, ahora entiendo. Vos me querés decir que las hermanas están ante el espejo se maquillando. ¿Eso es pintar la iglesia? ¿Viste? Porque en la cabeza de ellos jamás imaginaron que un día íbamos a llamar el edificio material, el local de iglesia. Ellos jamás imaginaron que un día nosotros íbamos a llamar el edificio, el local de ladrillo y cimiento, de iglesia. Porque ellos aprendieron directamente con Jesucristo que iglesia son personas. De modo que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos iglesia. Si pasamos por el nuevo nacimiento. Y para pasar por el nuevo nacimiento, está escrito en Hechos capítulo 2, versículo 38, que tenemos que arrepentirnos, ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. Así se hace para nacer de nuevo. Y si yo nací de nuevo, soy iglesia. No voy para la iglesia. Entonces, si ustedes todavía dicen, voy para la iglesia, vivo a 4 cuadras de la iglesia, yo te propongo que
cambies tu frase y digas, voy para la reunión, voy para el encuentro de los discípulos, voy para el local de reunión, voy para tener comunión con los hermanos. Podemos usar la creatividad y decir mejor lo que es. Y muchos dicen así, pero Márcio, yo tengo fiaca, tengo pereza de explicar para la gente, porque es mucho más fácil decir voy para la iglesia, porque todos ya entienden. Y es demasiado difícil, yo tengo pereza de estar ahí explicando que voy para reunión, significa que voy para el local en donde la iglesia se junta y no sé qué. Pero si nosotros tenemos pereza de utilizar correctamente la palabra y esa frase, involuntariamente vamos a seguir enseñando equivocadamente nuestra generación. ¿Y cuándo va a cambiar eso? ¿Cuál generación va a cambiar eso? ¿Cuál generación va a entender y va a empezar a utilizar correctamente la palabra iglesia? ¿Cuál generación va a aprender que iglesias son personas y va a cambiar su frase y va a decir, voy para el local de reunión, porque este edificio material no es iglesia? ¿Cuál generación va a aprender eso? Si nosotros seguimos utilizando equivocadamente esta frase porque tenemos pereza. Por causa de pereza de explicar. ¿Viste? No, pereza no hace parte del estilo de vida de un discípulo de Jesús. ¿Vos tenés pereza de arreglar la cama cuando despertás? Cuando uno empieza a reír es porque la verdad entró, ¿eh? Bueno, esforzate para arreglar la cama. Sea fiel en el poco. Amén. 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 Ahora, a partir de mañana, nadie va a tener pereza de arreglar la cama, ¿eh? Amén, amén. Todos arreglando la cama. Qué bueno, ¿viste? Muy bien, vamos a seguir con nuestro material. Você está compartilhando a tela. Bueno, muy bien. La primera amenaza de división de la iglesia fue en la iglesia de la ciudad de Antioquía. Mira, en la iglesia de la ciudad de Antioquía había distintos ministerios que congregaban juntos. Mira, profetas y maestros. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, distintos ministerios que congregaban juntos. Mira la unidad. Y conformaban el único liderazgo que había en aquella ciudad. Mira qué precioso eso. Ahora vamos a leer 3 versículos de Romanos, de Corintios y este otro de Corintios. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, ¿qué aprendimos? Puede haber distintos ministerios, pero no distintas iglesias.
Mira vos, ¿eh? Seguimos con la amenaza de división en la iglesia de la ciudad de Antioquía. Mira lo que está escrito en Hechos capítulo 15, en versículo 1, 2, 5 y 6. Voy a leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los discípulos, los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Wow! ¡Qué confusión! ¡Qué lío! Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, fue grande. ¿Con ellos quién? Con los de Judea. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pero algunos de la secta de los fariseos, que eran estos acá de Judea, la secta de los fariseos, que habían creído en Jesús, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Qué lío que causó eso. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y el final resultó que ellos corrigieron esta cuestión y la unidad se mantuvo, gracias a Dios. Y entonces eso no pasó de una amenaza de división. La unidad fue mantenida, sostenida, mantenida. Y los apóstoles y los ancianos corrigieron el tema. Ellos frenaron todo. Frenaron alabanza, frenaron evangelismo, frenaron la Santa Cena, frenaron los grupos caseros, frenaron todos, hicieron un concilio, una reunión para tratar de esta cuestión, de este asunto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la unidad era un valor muy caro para el corazón de Dios. Ellos frenaron todo y corrigieron, solucionaron el tema, gracias a Dios, y eso no pasó de una amenaza. Muy bien. Seguimos ahora para la iglesia de la ciudad de Corinto, que también sufrió una amenaza de división. Mira lo que está escrito en este texto acá. 1 Corintios capítulo 1, de 10 hasta 13. Voy a leer. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros que divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque os he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Mira quién informó Pablo. Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Mira lo que ahora Pablo da un grito. ¿Acaso está dividido Cristo? Porque ellos querían dividir la iglesia de la ciudad de Corinto. Querían dividir en tres. Una iglesia de Pablo, una iglesia de Apolo y otra iglesia de Cefas. Y entonces Pablo dijo, ¿acaso Cristo está dividido? Imposible. Esta idea viene del diablo. La división de la iglesia es una caricatura grotesca de la iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la iglesia tiene uno solo fundamento, que es Cristo.
Por eso no puede tener distintas iglesias, porque tiene uno solo Cristo, uno solo fundamento. Pablo había tenido revelación de la iglesia desde su conversión. Cuando perseguía a los discípulos, Jesús apareció a Pablo y le preguntó, Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo estaba persiguiendo a los discípulos. Y la pregunta fue, ¿por qué me persigues? O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la iglesia y Cristo son uno. Los discípulos y la iglesia son uno. Cristo y la iglesia son uno. Así que amar la iglesia es amar a Cristo, porque Cristo y la iglesia son uno. Servir la iglesia es servir a Cristo, porque Cristo y la iglesia son uno. Perseguir la iglesia es perseguir a Cristo, porque Cristo y la iglesia son uno. Dividir la iglesia es dividir a Cristo, porque Cristo y la iglesia son uno. Cada pastor se levanta y funda su propia iglesia y consideramos eso normal. Pero no es normal. Nosotros no somos responsables por la división de la iglesia, somos herederos, pero somos responsables por no perpetuar la división de la iglesia en nuestra generación. Y gracias a Dios, no pasó de una amenaza. Y Pablo corrigió esta amenaza y la unidad de la iglesia de la ciudad de Corinto fue mantenida, gracias a Dios. A ver cómo estamos. ¿Todo bien? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Todo bien. Qué bueno. Ahora yo voy a compartir la tercera amenaza y ahí termino. ¿Sí? ¿Podemos? ¿O está muy cansador? ¿Podemos seguir? Algunos minutitos más. La tercera amenaza y ya termino. ¿Sí? Muy bien. Volvemos a compartir la pantalla. Y no fue. ¿Por qué no fue? Ahí. Iniciar. Ahí estamos. La tercera amenaza de división de la iglesia, que fue la iglesia de la ciudad de Éfeso. Ahora, tengo que contar un poquito el contexto de la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso había habitantes judíos y habitantes gentiles. Los judíos y los gentiles eran dos etnias que tenían una división cultural entre ellos. Pero el evangelio llegó en la ciudad de Éfeso a través de Pablo, que predicó el evangelio en la ciudad de Éfeso y hizo discípulos y bautizó gentiles y judíos en la ciudad de Éfeso. Y ahí nació la iglesia. Y la iglesia de la ciudad de Éfeso, que era una sola iglesia que tenía la ciudad de Éfeso, era conformada por discípulos judíos y discípulos gentiles, que en Cristo ahora eran uno. Y la división cultural que había entre ellos había sido destruida en Cristo, porque en Cristo ahora estos dos pueblos eran uno solo. Pero los discípulos judíos se sentían discípulos de primera categoría y miraban con una mirada de menosprecio a los discípulos gentiles. Al final de las cuentas, Jesús vino para los judíos. Entonces los discípulos judíos querían imponer
sus tradiciones judaicas de los judíos sobre los gentiles. Entonces alguien tuvo una idea. Bueno, vamos a hacer 2 iglesias en la ciudad de Éfeso. Una iglesia de los gentiles y una iglesia de los judíos. Y así vamos a terminar y vamos a acabar con este lío, con esta confusión y con esta enemistad entre estos 2 pueblos. Y entonces alguien contó eso a Pablo y Pablo escribió la epístola a los Efesios y dijo así en su epístola: mira, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, antes de los gentiles convertirse a Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ¿quién? Los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a seguir ahora en el versículo 14, acá. Porque Él, Jesucristo, ¿quién es Él? Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué ambos pueblos? Los gentiles y los judíos. Hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación para crear en sí mismo de los 2, ¿qué 2? Los judíos y los gentiles. Un solo y nuevo hombre. ¿Haciendo qué? Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿Qué ambos? Los judíos y los gentiles. En un solo cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Matando en ella ¿quién? En la cruz. Las enemistades. Vamos a seguir el versículo 17. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él ¿quién? Jesucristo. Los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros los gentiles, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ahora en Cristo, los gentiles son miembros de la misma familia junto con los judíos. Son familias de Dios. ¿Qué es eso? La unidad. Ahora vamos a seguir en el capítulo 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Antes en dónde? Antes del capítulo 3, en el capítulo 2, que recién leímos. Mira el capítulo 2 acá y acá y acá. Recién leímos sobre la unidad de hacer uno solo cuerpo, ambos pueblos en un solo cuerpo. Revelación que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
Vamos a seguir en el versículo 4. Leyendo lo cual ¿qué? Lo que escribió Pablo brevemente en el capítulo 2 que leímos acá. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. ¿De qué? Del misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. Mira estos 2 puntos acá. Mira eso. Ahora él va a repetir cuál es el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, junto con los judíos por medio del evangelio. ¿Qué es eso? La unidad. Ay, ¿qué hice yo? Ay. ¿Qué es eso? La unidad. ¿Me explico? Bastante bien. Ah, qué bueno. Me alegro mucho. ¿Viste? La naturaleza original de la iglesia no tiene nombre propio, es solo iglesia, punto final. Una en cada ciudad, no puede ser dividida. Cuando se producía una amenaza de dividir la iglesia, Pablo, con autoridad apostólica, corregía este pecado. Y la unidad era mantenida. ¿Se dice mantenida? Mantida. Mantenida. Mantenida. Mantenida o sostenida. Mantenida o sostenida. Muy bien. ¿Viste? Entonces, ahora hemos tenido revelación del misterio de Cristo, que es la iglesia. Ahora ya no es más un misterio, porque ahora ya sabemos, ya entendemos cuál era el conocimiento que Pablo tenía sobre el misterio de Cristo. Muy bien. El trabajo de los apóstoles y profetas del primer siglo fue tan bien hecho que la iglesia logró mantener su unidad por 16 siglos. Porque esto acá todo que hemos leído de Efesios, de Hechos, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Jerusalén, todo eso se sucedió en el siglo I. Hoy estamos en el siglo XXI. Y el trabajo de los apóstoles y profetas del primer siglo fue tan bien hecho que la iglesia logró mantener su unidad por 16 siglos. En el siglo XVI, en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, sucedió la primera división. En el siglo XVI, en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, sucedió la primera división. La única iglesia que tenía en esta ciudad, el presbiterio de esta iglesia había sido corrompido, se corrompió. Y ellos estaban vendiendo la salvación por plata, por una cantidad de plata. Y entonces se levantó Lutero, un hombre íntegro, y empezó a combatir los errores y el pecado y la corrupción de este presbiterio, de la única iglesia que tenía en la ciudad de Wittenberg. Y entonces echaron fuera Lutero, fue excomungado de la comunión. Y entonces cuando Lutero salió, formó 2 iglesias en la misma ciudad.
Fue la primera división. Y estos que estaban acá se hizo conocido como los católicos apostólicos romanos. Y Lutero, que disentió, que dividió, que salió de acá con su grupo, se hizo conocido como los protestantes. Y entonces este grupo que estaba con Lutero se peleó, se dividió y no se perdonaron y se formó otra iglesia, 3 iglesias en la misma ciudad. Pero este tercer grupo se dividió en otra iglesia, 4. Y entonces se desencadenó una división tras otra. Y hoy somos herederos de miles de denominaciones divididas, de una iglesia hiperdividida en miles y miles de denominaciones. Pero no es su naturaleza original. Ahora, ¿qué hacemos entonces con todo eso? Es la última pantalla, ahí termino. ¿Sí? La última pantalla, Luis. Bueno. Y no hay mucha explicación, así que 2-3 minutos termino. Y ahí comparto con ustedes este material también. ¿Qué hacemos entonces con esta división? Hay 3 niveles de unidad. El primer nivel, la unidad del Espíritu, Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, cuando tenemos paz con hermanos que no congregan con nosotros, ya estamos moviéndonos en el primer nivel de unidad, que es la unidad del Espíritu. Solo de mantener la paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con hermanos que no congregan con nosotros? Tener paz con ellos, porque así vamos a mantener la unidad del Espíritu. Y despacio vamos a avanzar para el segundo nivel de unidad, que es la unidad de la fe. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? Es la unidad de lo que creemos. En los asuntos fundamentales todos creemos igual, como por ejemplo, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que Jesús es Dios y se hizo carne, murió por nuestros pecados, resucitó y volverá. Entonces, los temas fundamentales todos nosotros creemos igual, pero hay algunos asuntos que todavía no tenemos unidad de la fe, pero despacio vamos caminando en paz, en la unidad del Espíritu, avanzando hacia la unidad de la fe. Entonces, la iglesia está en un punto de transición entre la unidad del Espíritu y la unidad de la fe. Está acá, en este medio. Pero Dios nos quiere llevar hasta el tercer nivel de unidad, que es la unidad del cuerpo de Cristo, que dice en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. Ahí terminamos. Los 3 niveles de unidad es la solución para recuperar la unidad de la iglesia que se perdió a lo largo de los años. Amén. Muy bien, hermanos, perdón que se extendió un poco. Pasa que este tema es un poco largo, pero el señorío de Cristo y la obra de hacer discípulos es más chico y no voy a tomar tanto tiempo así en las próximas reuniones, ¿sí?